Equipo, una feliz noche para todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Aponte. Hoy tenemos una capacitación muy especial como todos los días miércoles para las personas que de pronto esta es la primera vez que se conectan. Quiero comentarles que nosotros dentro de nuestro valor agregado en todas nuestras capacitaciones desarrollamos algo que se llama seminarios de expertos, donde todos los días miércoles tenemos una capacitación totalmente diferente, donde traemos pues panelistas a nivel Latinoamérica con el fin de poder explicar pues, las diferentes herramientas y metodologías que se están manejando a nivel internacional. Para el día de hoy tenemos una consultora muy especial para Grupo Élite. Ella nos acompaña también desarrollando todo lo que tiene que ver con Pregúntele al Experto para los diferentes cursos de formación virtual, que es autogestionable. Ella es la doctora Silvia Barrero, enfermera jefe de profesión, auditora ya con más de 20 años de experiencia en todos estos modelos. Y hoy vamos a mirar un tema muy especial que realmente a veces se vuelve el coco en la implementación de los sistemas de gestión. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con trazabilidad de las mediciones, vamos a ver por qué es la importancia de tener todos nuestros equipos calibrados, por qué tenemos que buscar la forma de dar cumplimiento con este requisito. Entonces, Silvita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Gracias Alejandro por la presentación. Mi nombre, como decía Alejandro, es Silvia Barrero. Vamos a estar hablando esta noche sobre un tema bastante importante dentro de los sistemas de gestión integral, como es el de trazabilidad de las mediciones, un requisito que anteriormente, es decir, en la norma anterior de la ISO 9001, en versión 2008, estaba ubicado en el 7.6 y se refería hacerle control a equipos de seguimiento y medición. Actualmente, y de acuerdo a la norma en su versión 2015, se encuentra dentro del capítulo número 7, pero ubicado en el requisito 7.152 y se menciona como trazabilidad de las mediciones. Esto no quiere decir en modo alguno, por supuesto, que haya perdido vigencia la parte de control de equipos de seguimiento y medición, solamente que cambió el nombre, no la necesidad del requisito, como lo vamos a ver a continuación. Les recuerdo entonces que podemos participar presentando dudas o inquietudes a través del chat o a través del micrófono habilitándolo, pero por favor una vez se haya terminado la presentación del tutor. Este material va a quedar disponible para que ustedes puedan consultarlo y al finalizar la presentación de esta noche voy a dejar también vinculados o comentados unos links de videos por si les es de su interés, bajarlos de YouTube para complementar como material de consulta el tema que vamos a ver el día de hoy. Así pues que bienvenidos. Les estaba comentando previamente entonces que a través de la norma ISO 9001 en la versión anterior hablábamos en el 7.6 de todo lo que era relacionado con el control de equipos de seguimiento y medición. En la norma, en la versión anterior, ISO 9001-2008, se consideraba el término exclusión. Las exclusiones ya no aplican para los sistemas de gestión, se habla ahora del concepto de aplicabilidad o no. Discúlpenme que me acaban de comentar que se perdió la conexión, posiblemente por errores de internet, entonces ya regreso y retomo la presentación. Me voy entonces a devolver un poquito en la presentación del tema para que nos volvamos a ubicar. Bueno, estaba hablando entonces de las unidades de medida más utilizadas, en donde se encuentran las unidades de medida como el metro, el kilogramo, el metro pues para medir longitud, el kilogramo para medir la masa, el segundo para medir el tiempo, el amperio para medir la intensidad calórica de la electricidad, el Kelvin para medir la temperatura termodinámica, el mol para medir la cantidad de sustancia, la candela para medir la Profesora intensidad. Silvia, perdón que le interrumpa un momentico. La conexión se perdió desde mucho antes, o sea, apenas iba usted a mostrar las diapositivas cuando se perdió la conexión.
Ah, me dijeron que... Nada de eso lo hemos visto. Ah, Nada, ok. nada. Listo. Entonces empezamos. Había mencionado que en las versiones anteriores de la norma ISO 9001, la versión 2008, se hablaba del requisito 7.6, que hablaba sobre el control de dispositivos de seguimiento y medición. Hasta esa versión de la norma era factible identificar la posibilidad de excluir algún requisito del capítulo número 7 de la norma en ese momento. La mayoría de las organizaciones trataban de excluir el 7.6, que se referenciaba específicamente al control de equipos de seguimiento y medición, pero tenían que justificar dicha exclusión, es decir, demostrar que dentro de sus procesos de producción no requerían del uso de equipos de seguimiento y medición y por lo tanto pues podían hablar de excluir el 7.6. Actualmente en la norma, entonces ese requisito del 7.6 se convirtió en el requisito 7.152 denominado trazabilidad de las mediciones. No ha perdido vigencia, lo único que ha cambiado es que las normas actualmente no aceptan hablar del término exclusiones. Se habla de aplicabilidad o no aplicabilidad de un requisito. Si usted es una organización que no requiere para la prestación de sus servicios o la elaboración de su producto de equipos de seguimiento y medición, podrá decir que no es aplicable justificándolo plenamente. Por ejemplo, si soy una empresa intermediaria en la cadena, y yo voy a Medellín a comprar ropa y traigo ropa para vender en Bogotá, pues haciendo esa labor no necesito el uso de ningún tipo de equipo de seguimiento y medición. Entonces esa será la justificación para no aplicar el requisito 7.12. Sin embargo, si usted es parte de una empresa de producción, difícilmente no va a requerir el uso de un equipo de seguimiento y medición. De allí la importancia de aplicar conceptos de metrología. La mayoría de las organizaciones opta por mandar a formar a algunas de las personas en conceptos y fundamentos básicos de metrología para poder encargarse de hacer todas las labores correspondientes, como por ejemplo, identificar los equipos, tenerlos calibrados, hacer actividades de verificación, conservar los equipos, tratar de evitar que sufran daños o deterioros y garantizar la confiabilidad metrológica de dichos equipos para poder ser utilizados al interior de los procesos y proporcionar la confianza necesaria y requerida por la organización versus los productos que ofrezca. ¿Qué es la metrología? La metrología es una rama de la física que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Acorta la incertidumbre en las medidas mediante un campo de tolerancia. ¿Qué es la incertidumbre de la medición? Es la dispersión de los valores generalmente asociado a un error de medición. Ya vamos a aclarar un poco más estos conceptos. Todo resultado de medición tiene un error llamado error de medición que no se puede conocer totalmente a causa de su naturaleza. De hecho, una medición es una comparación con un patrón o con un calibre reconocido por todos, pero varios factores pueden influir para la realización de una medición. Por ejemplo, el objeto o las características del equipo que yo vaya a utilizar para medir, el calibre o el patrón contra el cual va a ser comparado dicho equipo, la persona que se va a encargar de hacer la medición, donde puede haber errores asumidos a la persona, no al equipo, el instrumento de medición y sus propias características, el método que se vaya a usar para hacer la comparación o la medición, el ambiente en el cual se hace la medición. En algunos casos se requiere, por ejemplo, que no haya ruido, en otros casos se hace necesario que la medición se haga en cierto tipo de condiciones particulares, por ejemplo, asociadas a temperatura u otras, en donde si no se cumplen esas condiciones para la medición en términos de ambiente, podría haber variaciones en el resultado. La imperfección de cada uno de estos elementos crea lo conocido como el error de medición. Se entiende entonces que es imposible conocer y corregir totalmente el error de medición y es por este motivo que un resultado de medición debe ser siempre asociado con una incertidumbre de medición. Ustedes al encontrar un certificado de calibración van a encontrar referencia a la incertidumbre.
Y esto se refiere entonces a ese rango de error factible o posible dentro del equipo que ha sido calibrado. Veamos algunos de los términos más utilizados en términos de medición. Entonces hablábamos de error de medición, que es el resultado de una medición, menos un valor asegurado por el que se mide. Incertidumbre de medición, que es un parámetro asociado al resultado de una medición, caracterizando la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la persona que mide. Error de precisión, que es el error sistemático del instrumento de medición. Repetibilidad, que es una característica que debe proporcionar el hecho de que cada vez que usted utilice un equipo para hacer una medición, debe tener exactamente el mismo resultado. Reproductibilidad, que es otra característica que deberían tener los equipos de seguimiento y medición, y es que tomados varios resultados en diferentes condiciones, se debería tener y obtener el mismo resultado. Oímos frecuentemente, y está dentro de los requisitos de las normas, los términos de calibración y verificación. Calibración es un proceso a través del cual comparo los valores obtenidos por el uso de un equipo de medición contra una medida correspondiente de un patrón de referencia. Ese patrón de referencia versus el cual se hace la calibración del equipo tiene que ser trazable metrológicamente. ¿Qué quiere decir? Que el patrón ha sido calibrado por un laboratorio acreditado por la UNAC, que es el organismo responsable de la acreditación de los laboratorios metrológicos, lo cual significa que está también por trazabilidad ligado a los resultados metrológicos de patrones de carácter internacional. Quiere decir que un equipo que ha sido calibrado en Colombia pues obedece por trazabilidad a patrones nacionales y estos a su vez a patrones de carácter internacional. Dentro de las dos actividades o tres actividades básicas que dentro de una organización se debe hacer asociadas a los equipos de seguimiento y medición, pues la fundamental y más importante es el de la calibración para poder tener confiabilidad metrológica en el uso de ese equipo, pero también al interior del proceso se hace la verificación, que es comprobar si ese equipo realmente cumple versus el patrón de comparación que se tenga. Ese patrón, entonces, es el poseedor de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirse a otros patrones de la misma magnitud. Si yo tengo, por ejemplo, que verificar un flexómetro, un metro, entonces puedo tener como patrón de referencia una regla rígida y esa regla rígida estar calibrada. La comparación del flexómetro versus la regla rígida me va a dar la oportunidad de identificar si efectivamente corresponde en términos de resultados de la medición con el patrón o si no corresponde. En caso de que ya no corresponda, ese flexómetro será reemplazado. En otros casos será ajustado. Pongo el ejemplo del flexómetro porque pues los metros es muy difícil poderlos ajustar. Entonces normalmente lo que se determina al interior del proceso de producción es reemplazar esos metros o esos flexómetros por otros nuevos, que van a su vez a seguir siendo verificados versus el patrón de comparación que es la regla rígida. ¿Qué es una magnitud? Es la propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, que se le pueden asignar diferentes valores como resultado de una medición. Entonces yo puedo medir la longitud, puedo medir el grado de calor, puedo medir variables de tipo físico frente a las cuales pues voy a hacer utilizado el equipo de seguimiento y medición. Les hablaba de la tercera actividad que es el ajuste. Entonces, normalmente esas personas que tienen la competencia a nivel metrológico pueden hacer que coincida el equipo versus el patrón a través de una actividad de comparación. Ese ajuste es llevar ese equipo, no perdiendo su calibración, a estar más cercano a lograr los resultados proporcionados por el patrón de comparación. ¿Qué es la exactitud de la medición? Es el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero o real de lo medido.
¿Cuáles son las medidas más utilizadas? Tenemos y hablamos de 3 sistemas de unidades de medida básicamente a nivel internacional. El sistema métrico, que es muy utilizado en nuestro país, el sistema inglés, que es utilizado en el Reino Unido y en Estados Unidos, y el sistema internacional, cuyas siglas son SI, que es el más utilizado a nivel internacional. Derivado de estos sistemas de unidades de medidas, encontramos, por ejemplo, el metro, que sirve para medir la longitud, el kilogramo para medir la masa, el segundo para medir el tiempo, el amperio para medir la intensidad calórica de la electricidad, el Kelvin para medir la temperatura termodinámica, el mol para medir la cantidad de sustancia o de materia y la candela para medir la intensidad luminosa. Les decía de la trazabilidad de las mediciones, que es la propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas. Entonces, lo que me proporciona a mí la metrología es esa capacidad de tener o de contar con trazabilidad de las mediciones, porque los patrones frente a los cuales yo compare mis equipos de seguimiento y medición deben estar calibrados frente a patrones de carácter nacional que a su vez por trazabilidad me lleva a tener los mismos resultados con patrones de carácter internacional. La trazabilidad de las mediciones es súper necesaria para todas las normas de sistemas. Entonces, la mayoría de ellas me dice que la organización debe proporcionar evidencia de trazabilidad cuando sea un requisito para la organización o cuando se determine que es necesario para tener confianza en la validez de los resultados de las mediciones. Así pues, las organizaciones normalmente lo primero que tendrían que hacer entonces sería tener un listado de los equipos de seguimiento y medición necesarios en sus procesos de operación o de producción. A esos equipos determinarles una forma como los van a identificar y cómo van a asegurar dar a conocer el estado de calibración. Es decir, si ese equipo está calibrado o no, normalmente se le coloca fecha de próxima calibración y estos son 2 factores en los que ustedes cuando actúen como auditores internos deben estar pilas en observar. Cuando hagan recorridos en planta, identifiquen y pregunten cuáles son el estado de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la organización, acérquense a esos equipos y verifiquen de qué manera han sido identificados por la organización y cómo conocen el estado de calibración del equipo. Normalmente les colocan placas o se les colocan stickers en donde aparece el código del equipo y en donde aparece la fecha para la próxima calibración. Esta identificación entonces podría estar en el propio equipo de medición, en su contenedor, o hacerse mediante otros medios administrativos, como el uso de un identificador único para el equipo que pueda cruzarse con una base de datos. Los equipos de medición con características ajustables para la calibración deben protegerse para prevenir cambios accidentales en su estado de calibración. Esto puede hacerse con un anclaje o cubriendo la sección de ajuste para prevenir perturbaciones con los dedos o con herramientas. Siempre debe estar acompañado de un certificado de calibración y de una hoja de vida. ¿Quiénes pueden calibrar los equipos? Entonces, son laboratorios acreditados por la ONAC, que es el organismo encargado de proporcionar la acreditación a dichos laboratorios, y estos laboratorios deben proporcionar un certificado de calibración. En situaciones en las que el estado de calibración podría haberse afectado debido a vibraciones o golpes, el equipo debería protegerse con métodos como una carcasa o un empaquetado personalizado. Los sistemas de medición también pueden incluir la combinación de programas informáticos y otros dispositivos como bombas de combustible o señales para controlar los parámetros del proceso. Normalmente las organizaciones consideran importante contar con un cronograma o con un calendario en donde aparecen 2 actividades fundamentalmente, las de calibración y las de verificación de equipos. Cuando se hacen procesos de auditoría interna, por supuesto, habrá cantidad de registros que sea necesario como auditor solicitar para poder tener evidencia del cumplimiento de este requisito. Uno de esos registros
es ese cronograma o calendario de calibración y de verificación de equipos. Otro será ese listado de los equipos que son factibles de calibrar porque son equipos de seguimiento y de medición necesarios o requeridos por la organización en la elaboración del producto, y otro registro fundamental es la hoja de vida del equipo, en donde normalmente se incluye el certificado de calibración. Si se encuentra que el equipo de medición no es apto para el fin previsto, entonces debería revisarse el impacto potencial sobre la conformidad con los requisitos de medición y deberían tomarse las acciones necesarias. Estas acciones pues pueden incluir verificar una muestra del producto afectado para determinar si cumple los criterios de aceptación o no. En caso de que, por ejemplo, supongamos que estoy en una empresa que fabrica tubería en polipropileno para la conducción de agua o de otros fluidos, pues resulta que en la tubería es necesario tomar medición sobre el diámetro interno y externo de la tubería. Esto se hace con un calibrador digital. Ese calibrador digital se compara periódicamente con un patrón calibrado y si llega a tener algún tipo de desviación, las personas competentes en el área de metrología le hacen ajustes al equipo para llevarlo lo más cercano posible a los resultados del patrón frente al cual se ha comparado. Si en determinado caso el calibrador se cayó o sufrió algún deterioro, entonces, y si llegó a ser utilizado en alguno de los lotes de fabricación, tendré que tomar una muestra de ese lote, entrar a verificar si cumple o no cumple con los diámetros internos y externos de la tubería, y si no es así, declararlo producto no conforme y, por supuesto, aislarlo. Dentro de los registros les mencionaba yo el cronograma de calibración, mantenimiento y verificación de los equipos y les hablaba sobre las hojas de vida de equipos. Aquí vemos dos ejemplos de cada uno de ellos. En estos cronogramas de calibración y de verificación, entonces encontramos el listado de todos los equipos factibles de calibrar y de verificar y encontramos unas fechas. Normalmente se utilizan unos colores, un código de colores que puede ser definido por cada organización para identificar visualmente en ese cronograma de metrología si el equipo ya fue calibrado, si está pendiente de calibración o que hay por desarrollar. La hoja de vida de los equipos es fundamental. Generalmente tiene interior recomendaciones por parte del fabricante para considerar. Entre algunas de esas recomendaciones están criterios que hay que considerar en el momento en que se piense calibrar un equipo. Entonces, para calibrar un equipo hay que considerar varios factores. Las horas de uso del equipo, es decir, qué tanto se utiliza dentro de un proceso de producción, las recomendaciones del fabricante y las propias características del equipo. Hay equipos que ni siquiera dentro de Colombia es factible calibrarlos y toca llevarlos hacia el exterior para poder ser calibrados. ¿Qué debe contener un certificado de calibración? Entonces, esto está definido por una norma internacional que es la ISO 17025, en donde nos dice que el contenido mínimo de un certificado de calibración pues es un título, un nombre y domicilio del laboratorio y localidad donde se efectuó la calibración. Recordemos que ese laboratorio debe estar acreditado. Ustedes como auditores pueden verificarlo ingresando a la página de la ONAC, en donde van a encontrar un listado de los laboratorios acreditados. Entonces cogen el certificado de calibración y verifican que el nombre de ese laboratorio se encuentra dentro del listado de laboratorios acreditados. Identificación del documento, nombre y domicilio del cliente, identificación del método que ha sido utilizado, del instrumento calibrado, la fecha de realización de la calibración, los resultados de dicha calibración, nombres, funciones y firmas de quienes autorizan el informe, condiciones ambientales bajo las cuales se hizo la calibración, incertidumbre, recordemos que ese es el rango o margen de error de la calibración y una declaración de la conformidad con la especificación de la trazabilidad de la calibración. Por ejemplo, cuando enviamos a calibrar un instrumento de medición, en el certificado de calibración se establece el nivel de error o incertidumbre del equipo de medición. Nuestro cometido es hacer compatible el nivel de error que estamos dispuestos a asumir
con el nivel de error que tiene nuestro sistema de medición. Los resultados de dicha revisión también pueden indicar que no se requiere ninguna acción o alternativamente que un servicio necesita prestarse de nuevo, que se necesita investigar los productos almacenados o que hay que informar a los clientes pertinentes o incluso que se requiere retirar un producto. El nivel de las acciones necesarias pues dependerá de la conformidad de los productos y servicios. A lo que se refiere esta diapositiva es a que el certificado de calibración me da a mí la confiabilidad metrológica de que lo que se haya medido utilizando ese equipo de seguimiento y medición es conforme frente a los requisitos requeridos por la organización en la producción o elaboración de un producto. Si me da, por ejemplo, me dan errores muy grandes, esos errores de medición o esa incertidumbre de la medición me hará pensar que tengo que coger una muestra, entrar a hacer una evaluación de la conformidad de esos productos y que en caso de que los declare productos no conformes voy a tener que llegar incluso a retirar, es decir, a recoger los lotes que yo haya vendido y que le haya entregado a los clientes porque son declarados productos no conformes. ¿Por qué son importantes los equipos de seguimiento y medición en los sistemas y pues particularmente en la ISO 2015? Recordemos que la norma ISO 9001 fue una norma que originalmente en sus primeras versiones fue orientada o diseñada para empresas de producción. Posteriormente, cuando esa norma se volvió más flexible, empezó a asociar el término producto con para que pudiera ser aplicable a empresas de producción. Pero difícilmente las empresas de prestación de servicios requieren el uso de equipos de seguimiento y medición. Entonces, la norma ISO 9001 fue la primera norma en establecer como requisito el control de equipos de seguimiento y medición. Contiene los requisitos que se deben cumplir en cuanto pues, al control de los equipos para poder realizar mediciones o para efectuar el seguimiento de variables relativas al producto o al proceso. ¿Por qué se denomina seguimiento y medición? Todos sabemos lo que es un dispositivo de medición o un equipo de medición, pero no tanto a qué se refiere la norma con dispositivo de seguimiento. La mención al concepto de seguimiento se debe a que hay equipos que no se utilizan para obtener una magnitud de una variable con propósitos de medición, sino para conocer el estado de algo, con el propósito de controlar el producto o el proceso. Estos otros equipos también son susceptibles de fallas y su conformidad se debe evaluar aplicando técnicas de la misma índole que con los equipos de medición, técnicas metrológicas. Estos son algunos ejemplos de equipos de seguimiento y medición. Termómetro para controlar la temperatura de conservación de un producto, un pie de regla para medir el espesor de una pieza, un manómetro para medir la presión en líneas de producción. Ahora hay una persona que tiene abierto el micrófono, si eres tan amable de inhabilitar el micrófono, por favor. Gracias. Cuando se utiliza seguimiento o medición para evidenciar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos especificados, la organización debe determinar los recursos necesarios para garantizar un control válido y fiable de la medición de los resultados. Normalmente, ¿qué hacen las organizaciones? Entonces, teniendo una lista de los equipos de seguimiento y medición, les decía yo, que pasan a entrar a identificar o a definir un método para identificar el equipo y para definir las fechas de calibración. Se determinan unos criterios frente a los equipos para saber cuándo hay necesidad de calibrar un equipo. Se eligen laboratorios acreditados para poder enviar esos equipos a calibración y se debe contar obviamente con el recurso financiero para poder mandar a calibrar los equipos. No es barata la metrología en nuestro país, desafortunadamente para empresas que utilizan muchos equipos de seguimiento y medición, como por ejemplo los hospitales. Imagínense la cantidad de equipos de seguimiento y medición que tienen que tener confiabilidad metrológica, desde el uso de un estetoscopio, desde el uso de un tensiómetro, desde el uso de termómetros en las salas de los recién nacidos, etcétera, deben ser confiables metrológicamente porque son equipos que permanecen constantemente en uso. Entonces, las actividades de calibración y de verificación son supremamente costosas para ese tipo de organización.
Algunas organizaciones incluso que tienen los recursos han optado por crear su propio laboratorio de metrología, logrando la acreditación a través de la ONAC para poder hacer esas actividades de calibración al interior de la propia empresa. La organización entonces, ¿de qué debe asegurarse? Primero, que los equipos son adecuados para el tipo específico de las actividades de seguimiento y medición, pues para las cuales van a ser utilizados, que se mantienen para asegurar su continua conformidad de acuerdo a su propósito. Para esto la trazabilidad es un requisito que la mayoría de las veces es de carácter legal o reglamentario, por lo tanto será súper necesario contar con un cronograma, un programa de calibración y contar con, decía yo, el laboratorio acreditado por la UNAC para poder desarrollar ese tipo de actividades de calibración. Normalmente se debe contar con patrones calibrados frente a los cuales yo pueda, al interior de mi proceso metrológico, realizar comparaciones a las cuales llamamos verificación para poder hacer los ajustes necesarios en el caso de que haya lugar para disminuir ese error de incertidumbre o ese rango de error que se podría llegar a presentar. Cuando no existan tales patrones, entonces la base utilizada para la calibración o verificación debe mantenerse como información documentada. Las organizaciones pueden verificar o calibrar por sí mismas los dispositivos de seguimiento y medición o subcontratar el servicio en empresas especializadas. Si se opta por la primera solución, la propia organización debe contar con los medios humanos y de infraestructura necesarios para ejecutar los procedimientos metrológicos y lograr una acreditación. Entre los elementos necesarios nos encontramos los patrones, cuyo cometido es servir de base para contrastar los resultados de los dispositivos de medición. Estos patrones pues tampoco son completamente perfectos, por eso hablamos de que siempre va a haber un rango de error o un rango de incertidumbre, en donde de todas maneras estos patrones siendo calibrados son utilizados periódicamente para comparar los equipos de seguimiento y de medición que se utilizan diariamente. ¿Qué se hace? Entonces les decía, un inventario, pues con todos los elementos de infraestructura, se inventarían todos los equipos que son necesarios para hacer actividades de calibración. Normalmente se les asigna un código para identificar cada elemento. Este código normalmente ustedes, si hacen procesos de auditoría, los van a encontrar dentro o pegados en el propio equipo, entonces ustedes deben tomar una muestra considerable para después solicitar las hojas de vida y certificados de calibración de los equipos que ustedes tomen como muestra, y ya estando en la oficina solicitan las hojas de vida del equipo. Recordemos que esas hojas de vida entonces describen las características de los equipos e incluyen en la mayoría de los casos las recomendaciones del fabricante con relación a qué tipo de cuidados y cada cuánto se debe realizar la calibración de acuerdo a las horas uso del mismo equipo. Los controles que normalmente hace la organización con relación a la metrología, entonces serán actividades de verificación, que es la comparación del estado del equipo que se está utilizando versus un patrón, o la calibración, en donde normalmente la común de las empresas que pues no tiene laboratorio metrológico en su interior, tiene que hacer uso de un laboratorio acreditado. Recuerden, ustedes pueden entrar a verificar en la página de la UNAC cuando sean los auditores internos si el nombre de ese laboratorio está dentro del listado de laboratorios acreditados por el UNAC. Determinar los criterios de conformidad, entonces pues normalmente se dice que pues que no hay equipo perfecto, entonces cada uno de los equipos debe tener identificado cuál es ese nivel de incertidumbre o ese rango de error que se relaciona en la hoja de vida y en el certificado de calibración. Ustedes como auditores entonces deben entrar a preguntar dentro de la organización cómo asegura la empresa que los equipos que está utilizando son aptos, qué hace en caso de que se identifique que un producto ha sido vendido al cliente o ha sido entregado al cliente habiendo utilizado equipos de seguimiento y medición que en determinado momento tuvieron un nivel de incertidumbre muy grande.
Entonces la empresa tendrá que decir cómo tiene definido el tratamiento de ese tipo de productos no conformes o salidas no conformes, pero relacionadas con la parte metrológica. También las organizaciones entonces pueden tomar muestras de los productos para verificar si efectivamente son o no son salidas no conformes, y dentro del área de producción normalmente o del área de almacén debe haber un sitio identificado plenamente para poder aislar los productos que ya estén clasificados como productos o salidas no conformes, independientemente de si el origen es por defectos de los equipos de metrología, de seguimiento y medición utilizados o por cualquier otro tipo de defecto o de no conformidad. Ejemplos de situaciones de auditoría asociados a la trazabilidad de las mediciones. Vamos a mirar una situación. En la auditoría del sistema de gestión de la calidad se identifica un equipo, una báscula, que carece de código de identificación y no tiene información sobre el estado de calibración. Esto quiere decir que yo, en una auditoría interna, haciendo un recorrido por planta, identifico una báscula, me acerco pues porque estoy esperando encontrar un código puesto en una placa o puesto en un sticker y una fecha de próxima calibración. No encuentro nada de esto, entonces nos dice, al preguntar el auditor a uno de los operarios, dice no ser el responsable del equipo y no saber si se está usando o no en esa fase de producción, cuando se observa que otro personal trae cajas del producto terminado y las pesa en dicho equipo. Al solicitar la hoja de vida, cronograma de calibración y certificado de calibración de la báscula, no se encuentra disponible la información. En ese caso, entonces nos da pie para levantar un hallazgo de auditoría que es una no conformidad. Recuerden que una no conformidad es el incumplimiento a un requisito, que en este caso puede ser requisito legal, técnico, regulatorio, requisito de norma, requisito contractual o requisito propio de la organización. En este caso, hemos encontrado un hallazgo que clasificamos como una no conformidad y que está relacionado con el incumplimiento hacia un requisito de norma, que es el 7.152, que nos habla sobre trazabilidad de las mediciones. Entonces, la redacción de la no conformidad quedaría de esta manera. En la auditoría del sistema de gestión de calidad en el proceso de producción, se observa una báscula sin identificación ni datos ni información sobre su estado de calibración, pero que está siendo utilizada para pesar cajas de producto terminado. Por lo tanto, la organización incumple el requisito 7.152, literales A y B, de la ISO 9001 versión 15, dado que no asegura la identificación, calibración o verificación de la báscula usada por el proceso, pudiendo afectar la validez de los resultados de medición por no poderse determinar si el equipo es apto para el propósito previsto. Muy bien. Esta es la presentación en PowerPoint que había preparado. Y entonces voy a proceder en este momento a mirar qué preguntas han surgido a través del chat y a escuchar algunas de las preguntas cuando ustedes pidan la palabra para habilitar el micrófono. Axel Chavarría dice, una consulta, al decir la norma recursos de seguimiento y medición, ¿esto significa que no solo se refiere a equipos de seguimiento y medición? Lo que nos está diciendo la norma en este momento, por el 7.152 de trazabilidad de las mediciones, es específicamente lo siguiente. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerado por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe, primero, estar calibrado o verificado o ambas a intervalos especificados o antes de su utilización contra patrones de medición trazable a patrones de medición internacional o nacional. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación. Otro de los debes de la norma nos dice que debe identificarse para determinar su estado. Y otro de los debes nos dice que debe protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración
y los posteriores resultados de la medición. Nos dice, la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Entonces, generalmente, todo lo que es concerniente a calibración y verificación se refiere a equipos de seguimiento y medición, pero la organización requiere de recursos. Esos recursos que son recursos de tipo de infraestructura para poder garantizar el estado y conservación de los equipos de seguimiento y medición, también para tener un área específicamente para poder aislar los productos o las salidas no conformes derivadas, por ejemplo, de errores en la medición o de esos errores de incertidumbre de los que hablábamos durante la presentación y que hace, por ejemplo, que un lote sea clasificado como salida no conforme y no sea entregado al cliente. ¿Por qué? Porque no cumple especificaciones requeridas por el producto en términos de dimensiones o magnitudes físicas que deba cumplir y que son aseguradas por el uso de equipos de seguimiento y medición. Deberá contar con personal competente para las labores de metrología, que quiere decir que no todas las personas pueden hacer actividades de verificación o de ajuste de equipos si no tiene competencia frente al proceso metrológico. Entonces, cuando nos habla la norma de recursos de seguimiento y medición, se refiere a las actividades de seguimiento y de medición, claro que sí, asociadas a los equipos, pero con todo el acúmulo de recursos necesarios por la organización para garantizar darle cumplimiento al requisito 7.152. Astrid, dices que tienes una pregunta, por favor, hazla. Puedes hacerla habilitando el micrófono o a través del chat. Muchas gracias, profesora Silva. Creo que la explico mejor por acá. ¿Me escucha? Claro, claro que sí. Adelante. Bueno, te cuento cuál es mi inquietud. Mira, el contexto es una organización solamente tiene como equipos de medición flexómetros. Tiene muchos flexómetros porque son usados en una parte del proceso donde hay varios operarios, hay muchos operarios. Ese flexómetro es más un equipo de seguimiento que un equipo de medida porque no se requiere, el procedimiento no requiere una desviación o una precisión en la medición, más que todo es una verificación. Sin embargo, hay una no conformidad en la auditoría, en la última auditoría, debido precisamente a la calibración de estos equipos. Ya la pregunta sería, ¿uno podría establecer dentro del procedimiento o el programa de aseguramiento metrológico de estos equipos que solamente se tenga un único patrón de estos flexómetros y que con este patrón se pueda hacer la verificación de los otros equipos de tal manera que el patrón no se utilice en medición, solo que lo administre una persona que tenga la competencia para hacer las verificaciones? Porque ellos se demoran. Pero, por favor, para contestar y para que todos podamos escuchar bien, no se oiga el sonido. Por favor, a las personas que tienen habilitado el micrófono, por favor, que lo deshabiliten. Gracias. Perfectamente entendía tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. No todos los dispositivos utilizados son equipos de seguimiento y medición. Este es un dispositivo utilizado para verificar una magnitud, pero efectivamente, incluso los flexómetros de por sí no pueden ser calibrados. Entonces, dentro del procedimiento que tenga definido control de calidad, debe tener identificado que los flexómetros, si van a ser, digamos que van a tener actividades de verificación frente a un patrón, que para este caso das a entender que no es necesario. Normalmente esos patrones son reglas rígidas. Esas reglas rígidas sí son calibradas, están calibradas y se hacen verificaciones de los flexómetros versus la regla rígida. Cuando se identifique que el flexómetro no está cumpliendo como dispositivo de medición, entonces el procedimiento debe de tener definido que el flexómetro será dado de baja y reemplazado por un flexómetro nuevo. Es decir, estás declarando que esos flexómetros no les aplican actividades de calibración, pero sí se debe hacer actividades de verificación para que en la medida de lo posible, si estás haciendo actividades de medición, pues sean confiables.
Y como te digo, si es necesario que sea altamente confiable la actividad de medición, entonces se podrían llevar a comparar versus un patrón como una regla rígida. Si se considera que no es necesario porque no es vital ni es el requisito propio del producto que fabrica o elabora la organización, debe quedar documentado dentro del procedimiento. Ok, entonces entiendo que sí estaría bien que se aseguren a través de un programa de verificaciones y enviando periódicamente la regla rígida a calibrar como patrón, ¿cierto? Y no Exactamente. tendría que mandar a calibrar los 50 flexómetros. No. No. Bueno. Entonces tú lo que tienes que garantizar es que las actividades de verificación de esos flexómetros los hagas frente a un patrón calibrado que normalmente es una regla rígida. Y dentro del propio procedimiento tener definido que cuando se identifiquen desviaciones, entonces serán reemplazados. ¿Por qué? Porque no encuentras a nadie que te esté calibrando flexómetros. Saldría tan costoso y tan dispendioso que sale más económico reemplazar el flexómetro cuando se identifique que presentan desviaciones de medición. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Me quedó muy claro. Feliz noche. Igualmente, Gabriela estaba preguntando que dónde encuentra uno los requerimientos para tener el propio sitio meteorológico. Eso toca consultarlo con la ONAC, porque la ONAC es el organismo que está encargado de acreditar laboratorios de tipo meteorológico. Entonces, con ellos se hace la consulta y ellos van a darte el mínimo de los requerimientos que deben cumplir y de cómo se tienen que hacer visitas y pasar esas visitas con el organismo acreditador para poder lograr el reconocimiento como laboratorio meteorológico. Sí, Axel dice, la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados por la organización son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas. Por supuesto, si yo tengo, y coloqué el ejemplo, que medir diámetros interno y externo de una tubería, pues tengo que pensar en cuál será el equipo de seguimiento y medición que me puede proporcionar esos datos y contar con un patrón calibrado frente al cual pueda comparar los equipos. En este caso me estoy refiriendo a un calibrador digital, que es el equipo de seguimiento y medición acorde con la variable que yo tengo que medir. Por eso mencionaba sobre las unidades de medida más utilizadas, en donde encontrábamos el metro, en donde encontrábamos el segundo. Entonces, dependiendo de la variable que se vaya a medir, pues cada organización tendrá que determinar cuáles son los equipos que considera específicos y apropiados para poder hacer estas actividades de seguimiento y medición. Decía yo que para la verificación y la calibración de los equipos, normalmente las organizaciones determinan, contestando la pregunta de J.K. Durán, determinan unos criterios. Esos criterios los asume en la parte meteorológica de la organización y normalmente toma en consideración, en primer lugar, el estado del equipo, porque hay equipos que por viejitos, pues ya son equipos que son muy difíciles de calibrar y cada vez se hace más grande ese error o ese nivel de incertidumbre como derivado de los procesos del uso del equipo en forma de seguimiento medición. Entonces, el estado del equipo, las horas uso del equipo, porque habrá equipos como por ejemplo una báscula que no se utilicen todos los días, pero habrá básculas que sean de uso diario. Y también las recomendaciones del fabricante. Entonces, normalmente dentro de la hoja de vida del equipo aparece quién es el fabricante, cuándo se fabricó, a qué lote pertenece y aparecen unas recomendaciones en donde, por ejemplo, la mayoría de básculas, si te fijas en los cronogramas de calibración, tienen mínimo una calibración anual, pero tienen verificación mensual o bimensual, dependiendo de esos criterios que hayan definido al interior de la empresa. Como evidencia, Axel, para todos esos recursos de información documentada relacionados con seguimiento y medición, tienes cantidad de registros. Es decir, lo primero que yo mencionaba es un listado de los equipos de seguimiento y medición necesarios de ser calibrados y de ser verificados. Tienes evidencias de identificación, tanto por códigos para poder identificar los equipos, como tienes también las fechas de la última calibración.
tienes el cronograma de calibración y de verificación, tienes el personal, es decir, el recurso humano competente en el área de metrología para poder hacer esas actividades, tanto de enviar a calibración equipos como de hacer la verificación in situ o de hacer los ajustes de los equipos. Tienes las hojas de vida y tienes los certificados de calibración. Y fuera de eso tienes los recursos económicos para poder cumplir con el cronograma de calibración y de verificación. Decía yo que es una actividad supremamente costosa al interior de las organizaciones, entonces por eso, tomando en consideración el uso de los equipos, también considero qué equipos son más caros, más costosos para enviar a la calibración y qué equipos no. Qué equipos tienen una calibración mensual, bimensual, y qué equipos se pueden calibrar una vez al año. Entonces, asimismo, tendré que disponer de los recursos financieros para poder cumplir con el cronograma. En caso de que una de las actividades de calibración no haya sido posible realizar, entonces se debe colocar la observación de para cuándo quedó dispuesta o aplazada la actividad y si el equipo va a seguir siendo utilizado mientras tanto o no. Profe, es que tal vez me explico mejor por acá. A ver, si se escucha. Adelante. Lo que pasa es que en el 7.1.5, pero ¿sí? punto 1, habla de conservar información documentada, ¿verdad? Apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo demuestro yo que el equipo, por ejemplo, todo lo que yo te acabo de decir, todo lo que te acabo de decir son registros, información documentada a través de los cuales estás asegurando que la organización tiene esos recursos que son proporcionales al tipo específico de actividades de seguimiento y medición y que están asegurándome que esos equipos se mantienen de una manera idónea para el propósito para el cual fueron concebidos. Es decir, si tú me estás identificando los equipos, si tú tienes un cronograma de calibración, si conservas hoja de vida de ellos, si tienes certificados de calibración, si tienes personal competente y si fuera eso tienes los recursos económicos para el envío de esos dispositivos o equipos de seguimiento y medición a la actividad de calibración, estás asegurándome todos esos recursos de seguimiento y medición. Es que quizás yo lo entendía desde el punto de vista de, por ejemplo, termómetros pueden haber de diferentes tipos. Por ejemplo, no sé, para cuartos fríos, para medir la temperatura, no sé, de un horno o para medir la temperatura en diferentes ambientes. Pero como que entendía, como que la norma me decía que yo debo de asegurar que el equipo de seguimiento y medición es apropiado para, digamos, el proceso o el uso, ¿verdad? O idóneo para ese proceso específicamente en el que yo lo voy a utilizar. Sí, lo que trata el 7.151 son generalidades, es decir, que lo que te está diciendo es que la organización debe asegurar contar con todos los recursos asociados a las actividades de seguimiento y medición necesarias, pues para verificar la conformidad de los productos y servicios requeridos de acuerdo a los requisitos que haya definido la organización. Estas son generalidades, o sea, el 7.151 lo que te está diciendo es que la organización debe asegurar todos los recursos de los que yo te estoy hablando, personal competente en el área de metrología, los registros asociados a los equipos, el listado de los equipos a calibrar, la forma para identificarlos, la manera en que vas a salvaguardar los equipos para evitar daños, deterioros o pérdida, de manera que se vea afectado el resultado de la aplicación o el uso del equipo de seguimiento y medición. Ya concretamente el 7.152 es el que te determina unas actividades específicas para asegurar esos equipos de seguimiento y medición, como son la calibración, la verificación, el ajuste, la identificación, la protección. Entonces, el 7.151 te habla de lo general, de qué tengo como organización que asegurar. Y normalmente dentro de todos los recursos de los que dispongo, también dispongo de un procedimiento o de instructivos de trabajo asociados al área de metrología. Por ejemplo, si yo no todo el personal del área de operación es competente en metrología,
pero tienen los operarios que utilizar un equipo de seguimiento y medición como un calibrador digital. Entonces yo lo que puedo hacer, si tengo la competencia como metrólogo, es elaborar un instructivo de trabajo de operación en donde paso a paso y con muñequitos, con diagramas, le muestre al operario cuál es el uso adecuado y la aplicación de ese dispositivo de seguimiento y medición, llámese por ejemplo calibrador digital, para que él paso a paso lo sepa utilizar y me lo devuelva en el estado sin alterar el estado de calibración del equipo. Entonces, fíjate que en términos de recursos estamos hablando de cantidad de cosas, desde un procedimiento hasta instructivos de trabajo para poder garantizar que se cumple con los requisitos asociados al uso de los equipos de seguimiento y medición. Me estaba haciendo una pregunta a uno de los compañeros relacionado con, en el caso de una máquina automática de empaque de producto que está programada para determinados pesos de producto, ¿es necesario calibrar la máquina o los dispositivos involucrados en el peso? La mayoría de las veces lo que se hace es calibrar los dispositivos involucrados en el peso del producto. En caso de no realizar calibración con externos, sino contar con masas certificadas, estas masas cada cuánto deben cambiarse. Eso es una recomendación que debe dar la persona tomando en cuenta la determinación de los criterios que tenga la persona encargada del área de metrología, porque no sé cada cuánto se utilizan, porque no sé en qué estado se encuentran, porque no sé el estado de conservación y de preservación. Entonces, como desconozco las condiciones en las que está justamente en donde están las masas certificadas, no puedo darte una respuesta. La persona encargada del área de metrología es quien determina esos criterios para definir la periodicidad de calibración o de cambio. Otra pregunta dice, ¿qué se debe realizar al verificar que entre el tiempo de calibraciones el equipo se encontraba por fuera de parámetros? ¿Que se debe hacer en cuanto a todos los registros que se encuentran por fuera de parámetros? Yo había mencionado que la verificación es una actividad a través de la cual comparo los resultados de la aplicación o del uso de un equipo de seguimiento y medición versus un patrón. Cuando ese nivel de incertidumbre es grande, es decir, hay unos datos, una dispersión de datos muy considerable, es cuando se realizan actividades de ajuste o cuando determina el área de metrología si es necesario mandar de nuevo a calibrar. Entonces, generalmente se hacen actividades de calibración, verificación y ajuste. El ajuste es tratar de llevar lo más cerca posible a los mismos resultados de la aplicación del patrón el equipo de seguimiento y medición que se está utilizando. En caso de que unos equipos de seguimiento y medición hayan sido utilizados en la fabricación o elaboración de un lote de productos y se identifique que no son confiables, entonces habrá necesidad de tomar una muestra del lote de esos productos. Si efectivamente no cumplen con los requisitos definidos para el producto, se identifican como salida no conforme y se le da el tratamiento a los productos que tenga definidos el procedimiento de salidas no conformes dentro del área del control de calidad o de producción. Normalmente me pregunta Astrid dónde puedo encontrar sugerencias de las competencias que debe tener una persona que realice las verificaciones de un flexómetro dentro de una organización. Normalmente lo que siempre se sugiere es que haya una persona, por ejemplo, del área de control de calidad, que cuente con la competencia certificada de que ha hecho un curso de fundamentos de metrología. Esa persona puede hacer capacitaciones al interior de la organización frente a los operarios, en donde la propia organización puede generar un certificado de capacitación interna en fundamentos básicos de metrología. Normalmente lo que se hace es solicitarle a la persona que sí tiene la competencia original, es decir, al metrólogo, solicitarle que haga un instructivo de trabajo en donde aparece el paso a paso de la actividad que todos los operarios deben hacer, da la capacitación también
digamos que relacionadas directamente con la actividad en la que van a estar involucrados, y hace el tallercito de verificación de aplicación de dicho procedimiento para poder darles el certificado de la capacitación interna efectuada por el área de metrología. Normalmente esa persona que tiene la competencia es quien determina el mínimo que debe cumplir el perfil del operario que va a hacer actividades de metrología, tanto de verificación como de ajuste o de uso de equipos de seguimiento y de medición. Cuando en una auditoría no se evidencia hoja de vida de un equipo que existe hace más de 30 años y nadie tiene información del equipo, pero sí posee certificado de calibración, ¿da lugar a una no conformidad? Muy buena pregunta. Algunas de las organizaciones cuentan con equipos muy obsoletos, equipos muy viejitos, en donde efectivamente cuando se trata de organizar la hoja de vida del equipo, no se tiene información sobre el proveedor o el fabricante. Entonces, en este caso, la hoja de vida debe tratar de, por internet, de buscarse las características del equipo, sin tener los datos del proveedor ni del fabricante. Se trata de buscar las características del equipo, porque es importante conocer las especificaciones del equipo. Y ya el resto de criterios se determinan de acuerdo a la práctica. Entonces, por ejemplo, definir cada cuánto se debe calibrar, se van a considerar otros criterios como las horas uso del equipo, como las condiciones en donde el equipo permanece y cómo se garantiza que no sufra daños, deterioros o pérdida del equipo, y son condiciones internas de la organización. Normalmente el área de control de calidad o el área de metrología, si cuentan como un proceso de apoyo o de soporte, será el encargado de determinar cuáles son los criterios para poder incluir dentro de un cronograma de calibración o de verificación y ajuste del equipo, y pues empezar a conseguir los certificados de calibración otorgados por laboratorios acreditados por la UNAC. Es bastante frecuente encontrar eso en las organizaciones, en donde en las hojas de vida no se tiene suficiente información porque el equipo es de hace tanto tiempo que no se tiene información sobre el proveedor o el fabricante. Perdónenme un minuto, voy a copiar unos links de unos videos que me parece importante que tengan en consideración para mirarlos ustedes cuando tengan un tiempito. En YouTube son de libre acceso para que puedan complementar los conceptos y la capacitación. Para complementar tu pregunta, Mariana, en procesos de auditoría interna esto no daría pie a una no conformidad. Lo que entramos a verificar es lo que me solicita específicamente la norma, y la norma me solicita que el equipo sea calibrado, que sea verificado o que se hagan actividades de ajuste cuando sea necesario, que el equipo tenga una identificación, que esté incluido dentro de ese programa o cronograma de calibración o actividades metrológicas. Me solicita también que el equipo esté protegido para librarlo de daños, de deterioros o de pérdidas. Entonces ustedes lo que entran en procesos de auditoría es a verificar básicamente que cuente con certificados de calibración, que se hayan hecho actividades de verificación del equipo, que haya personas competentes para manejar la parte o el área metrológica dentro de la organización, y cuando están haciendo, lo repito, auditorías in situ, en los recorridos, en la planta, en los procesos de producción, acérquense a los equipos, verifiquen el estado de los equipos, verifiquen si cuentan con identificación, y si ustedes al mirar el equipo de alguna manera identifican cuál es la fecha de la próxima calibración, para que versus el cronograma de calibración identifiquen si el equipo ya fue calibrado o no, es decir, si se está cumpliendo el cronograma de calibración dispuesto por la organización. Como les decía, entonces, este material queda disponible, este material va a ser enviado al grupo Élite. Hay 3 videitos que yo elegí, que no son los que, desde los que les coloco links,
Entonces también les voy a hacer llegar esos 3 videos al grupo élite para que ponga a su disposición el material para material de consulta. Y hago una última recomendación antes de finalizar la charla del día de hoy. Una de las debilidades más grandes de los auditores internos es justamente el desconocimiento de fundamentos o de conceptos básicos en metrología. El grupo élite en alguna oportunidad asociado pues a la formación de las personas en laboratorios dio una capacitación sobre fundamentos de metrología. Sería bueno si ustedes lo identifican como una debilidad que se les sugiriera al grupo élite que abriera de nuevo ese curso sobre fundamentos de metrología. Si no es así, también pueden acceder, no sé si en este momento lo tenga la plataforma del SENA, pero el SENA tiene un curso que se llama Fundamentos de Metrología. Es un curso corto, son como 40 horas, pues dan certificado, entonces sería bastante bueno que ustedes miraran la opción o bien a través de esa plataforma o de cualquier otra similar para que hagan un curso de Fundamentos de Metrología y vuelvan de eso que es una debilidad en términos de competencia de la mayoría de los auditores internos, una fortaleza. Les agradezco muchísimo el haber estado y participado en esta charla. Espero que haya sido de utilidad. Lamento que haya tenido un inconveniente técnico porque se cayó el internet, pero entonces pues espero que el tema que genera muchísima expectativa y que es necesario para todos los sistemas, porque fíjense que cuando fue un tema que fue vinculado específicamente a la 9001, ya se volvió un tema de todos los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque la 9001 a través de sus procesos nos brinda a nosotros para 45001 y para el área ambiental el soporte en términos de calibración de equipos necesario para lograr la confiabilidad y el aseguramiento de los requisitos necesarios y relacionados con los productos o servicios que ofrece la organización. Digo que la 9001 presta esos servicios es porque normalmente a cargo del área de control de calidad o del proceso metrológico como apoyo están todas las actividades de calibración, de verificación y de ajuste de los equipos de seguimiento y medición. Entonces, toda esa información documentada se la facilitan a los otros sistemas porque los 3 sistemas necesitamos de contar con esa confiabilidad de equipos. Les deseo una feliz noche a todos. Gracias por haberse conectado y espero que vuelvan a conectarse la próxima semana, donde el grupo élite con otro tutor va a tratar un tema pues igual de interesante. Conmigo se volverán a ver dentro de algunas semanas, esperando pues que también los temas que me hayan sido delegados sean de igual interés. Muchísimas gracias y una feliz noche a todos.